¿Cómo están, chicos? Gusto en saludarlos nuevamente. Estamos comenzando con un nuevo bimestre para el tema de del desarrollo de nuestros temas. Vamos a seguir con la explicación del tema número 5, pero he querido poner en pantalla el nombre del tema para que ustedes puedan recordar, porque sabemos muy bien que hemos estado casi un buen tiempito sin estar en clases porque estaban en vacaciones, hemos estado devolviendo los exámenes, entonces es preciso recordar lo que estábamos realizando. En este bimestre, chicos, lo que vamos a hacer de este bimestre al tercer bimestre y cuarto bimestre es más práctico lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que es ya el tema de hacer una planilla de sueldos y salarios, cómo tienes que hacer el tema de sacar los extras, cómo hacer el tema de el dominical, hay que ver el tema del bono de antigüedad y todo ello, ¿no? Que también es muy importante para poder armar nuestra planilla de sueldos y salarios. Entonces, con esas recomendaciones, con esas aclaraciones, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos ido viendo en la clase anterior, en la primera parte de este tema. El tema número 5 es la remuneración. Ya habíamos hablado que en la Ley General del Trabajo tenemos en el artículo 52, en el que nos dice que la remuneración es aquel salario que percibe el empleado obrero por el trabajo que realiza. Dice que no se puede convenir un salario menos del mínimo nacional, pero eso está sujeto a discusión, ¿no? Ahora, chicos, con este tema de la pandemia realmente nos da una pena porque muchos de nosotros ya no podemos decir que nos pague más de un mínimo nacional. A veces tenemos que estar aceptando lo que venga porque la situación está muy complicada, ¿no? Esperemos que vengan años mejores en los cuales también como trabajadores nosotros podamos tener el derecho de solicitar o pedir que se nos otorgue la remuneración justa que establece la Ley General del Trabajo y nuestra Constitución Política del Estado. También habíamos hecho referencia acerca de la Organización Internacional del Trabajo, donde nos habla y nos protege también a trabajadores acerca de todo lo que se refiere al ámbito laboral, y ahí nos dice de que cuando nos pagan, esta debe ser en la moneda de curso legal que nosotros tenemos. En este caso tiene que ser en bolivianos la remuneración. Luego tenemos una definición de lo que es la remuneración o salario. Dice que es la retribución económica que el empleador otorga mensualmente al trabajador por el esfuerzo, por la prestación de la fuerza laboral, ¿no ve? Entonces, en nuestra legislación, o como también en Bolivia, nosotros podemos hablar acerca de lo que es remuneración, sueldo, jornada o haber, ¿no? Entonces, o salario también son sinónimos que nosotros podemos ir utilizando, pero a ello también se hace una diferenciación, y habíamos visto eso entre sueldo y salario. Dice que el salario lo perciben los obreros y se va contando los días más que todo trabajados, ¿no? Si son 31, 30, 29, 28. Y el sueldo dice que se les paga a los empleadores y están fijados en 30 días. Nosotros vamos a trabajar este año más que todo con el tema de la mensualidad de 30 días, ¿ya? En esto quiero recordar que para cualquier ejercicio que vamos a ir realizando, el año para nosotros laboral tiene 360 días, el mes tiene 30 días y la jornada tiene 8 días, 8 horas. Aunque sabemos muy bien que esta etapa es de 6 horas que se está trabajando, hasta 5 también, pero no se ha modificado, no han abrogado, más bien solamente es una etapa de emergencia que estamos pasando, por eso se ha rebajado la jornada. Entonces, todo lo que vamos a ir hablando ahorita es la parte real, cómo se calcula y cómo se va a seguir calculando el tema de la remuneración. Los tipos de salarios, en el Decreto Supremo 2869 dice que ahí se determina que cualquier pago que sea mensual, quinquenal, semanal, jornal, ya se considera la remuneración o salario. Y es bien importante también recordar que el tema de la remuneración es un aspecto bien principal que permite reconocer la existencia de una relación laboral, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos algún problema con el empleador, lo primero es nosotros presentar que nos han pagado, o sea, presentar nuestros boletos de pago, el tema de planillas de pago o algo donde nos hayan pagado, para decir que teníamos nosotros una relación con el empleador.
El salario básico, habíamos dicho que el salario básico es aquel que se encuentra fijado en nuestros contratos de trabajo, ¿no ve? Estos pueden ser verbales o escritos, no siempre tiene que haber un documento, entonces por el cual nos dicen, quiero contratarte en tus servicios, te voy a pagar, por ejemplo, 2.000 bolivianos, ese es mi básico, sobre eso yo voy a trabajar y todo lo demás, no se toman los extras que yo puedo acceder en el mes, entonces es el que está dispuesto en nuestros contratos de trabajo. Luego tenemos el salario complementario, complementos salariales, también que se les dice, estos ya también son los que nosotros podemos adquirir en todo el mes, es decir que por nuestro trabajo, por el tema de quedarnos horas extras y todo lo demás, nosotros vamos incrementando a nuestro básico. Todo lo que se suma son complementos, ahí podemos hablar de lo que son como es el tema del horario nocturno, antigüedad, horas extras, domingos, feriados o algunos otros bonos que nos pueden dar el empleador. También así se habla de las comisiones, ¿no? Entonces esos son los complementos. ¿Qué es el total ganado? El total ganado es la suma de toda la remuneración mensual de un asegurado que proviene de contratos laborales antes de la deducción de impuestos. Es decir, es el salario básico más los complementos. Ese es el total ganado. Básico más los complementos, ¿ya? Luego, el salario neto o líquido pagable es la remuneración que percibe el trabajador luego de todas las deducciones, cargas, de todas las deducciones. Es decir, llega un momento en el cual tenemos que calcular el total ganado, entonces ahí también tengo que ver qué me tienen que reducir. Me tienen que reducir las AFPs o me tienen que reducir el impuesto, o capaz he tenido algún préstamo que me han hecho la empresa, o tengo alguna deuda que estamos bajando, también me tienen que ir haciendo el tema de la deducción para pagarme el líquido pagable, que es el efectivo que yo puedo disponer. También hablamos de un salario promedio indemnizable. Este salario promedio indemnizable está se lo relaciona con el total ganado. ¿Para qué nos sirve el salario promedio indemnizable? Aquí estamos hablando de forma general, porque esto lo vamos a ver más en los beneficios sociales. Es el promedio que se saca de los 3 últimos meses, el salario con el cual se puede hacer el pago de los beneficios sociales, pero está en base al total ganado. Entonces, esto lo vamos a ver con más profundidad en los beneficios sociales. ¿Qué es el salario mínimo nacional? Es el que dispone el gobierno. En este tiempo nosotros seguimos con el del año pasado, que es 2122, a partir del que está dispuesto en el en el Decreto Supremo 3888. Entonces no ha habido ninguna modificación. Este año más bien ha sido muy complicado, más bien como les digo, ya capaz el mínimo nacional no se respeta en las instituciones y es muy difícil hacer cumplir ello, ¿no? ¿Qué son las deducciones salariales? Las disposiciones legales dicen que no admiten ninguna otra deducción que no esté en el contrato o también que tenga un acuerdo entre partes, pero estos descuentos, los más importantes, lo que les había dicho, es el impuesto del RC-IVA. Sí corresponde, no todos están en la misma posibilidad de pagar el RC-IVA, no todos, ¿no? El aporte al Seguro Social a largo plazo es el 12.71%. Descuentos por obligaciones fijadas por el juez, o sea, es cuando tienen algún problema, ¿no? Y les van a ir deduciendo. Las deudas con entidades financieras, el pago de adelantos percibidos durante el mes y otros descuentos que estén sujetos al consentimiento del trabajador. Pero las principales, ¿cuáles son? El RC-IVA y el tema de las AFPs. Fecha de pago. Dice que el pago que nos tienen que realizar y otros beneficios deben ser cubiertos en el menor tiempo posible, toda vez que el mismo sirve para cubrir los gastos esenciales. Es por eso que este último, por ejemplo, es bien complicado a veces esperar el tema de nuestros sueldos porque no nos están pagando, pues no nos pagan en el tiempo, a veces 2 meses, ustedes mismos deben estar esperando mucho tiempo para que se los pueda pagar, pero dice que tiene que pagarse entre 15 días, entre los 15 días para obreros y 30 días para empleados. 30 días, dices, el mes, se cumpliría el mes y ya tendrían que pagarse en los primeros días del siguiente mes. ¿Cuál es la composición del salario? ¿Cómo está compuesto nuestro salario? ¿No? Entonces dice que de acuerdo al Decreto Supremo de
1592-19 de 1949 nos dice que así debe estar compuesto nuestro salario. El salario básico, incluyendo porcentajes y comisiones, recargos por trabajos nocturnos, horas extraordinarias efectivamente trabajadas, recargos por feriados y domingos trabajados, bonos de antigüedad, bonos reconocidos por acuerdos bilaterales. Bilaterales quiere decir entre el trabajador y el empleador. Estoy subiendo un pequeño dossier de normativa, chicos, revísenlo. Es acerca de varios complementos que se han ido haciendo a la Ley General del Trabajo, que algunos no están dispuestos en nuestra ley, entonces les va a servir de mucho, aunque van a ver que algunos no están en nuestro contexto, han dejado de ser, por ejemplo, pero algunos sí nos siguen sirviendo. Por ejemplo, el recargo de las horas extras, y ahí está el recargo de las horas extras que tenemos que recargar hasta el 50%, ¿no ve? Entonces van a irlo viendo y van a ir, les va a servir de mucho, perdón chicos, les va a servir de mucho. Aquí está la composición del salario, y ya lo he hecho, por ejemplo, una tablita. Es lo más básico, porque después de eso ya vamos a pasar, una vez cerrado este tema, a lo que es las planillas de sueldos y salarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, les estoy dando la parte, lo elemental. Es la parte más sencilla de cómo estamos haciendo la teoría, y aquí lo vamos a traducir en práctica. Estamos diciendo que esta sería la composición del salario para llegar hasta el líquido pagable, ¿no ve? ¿Qué habíamos dicho? Que es el salario básico, está dispuesto en el contrato de trabajo. Decíamos que el salario básico tiene que estar sumado a los complementos. Entonces ahí está el signo del más, ¿no? Más complementos. ¿Cuáles son estos complementos que podemos tener? Extras, comisiones, bonos de antigüedad, dominicales y otros bonos, ¿no? También estamos hablando de extras cuando hablamos acerca de las horas extras, también los feriados que se tienen que realizar. También está en el tema cómo se tiene que realizar los ejercicios. Lo vamos a ir desarrollando poco a poco, chicos, por favor. Pero yo quería que vean esta parte, cómo es la composición ya en una pequeña tablita de lo que es el salario. Entonces, sumados estos dos, dice que tenemos un igual. Sería el total ganado, que sería la suma del básico y los complementos, lo que hemos ido diciendo. Salario más complementos igual total ganado. Y también dice que el total ganado es la base para el cálculo del sueldo promedio indemnizable, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta. Luego, dice que después del total ganado, nosotros tenemos que hacer los descuentos de ley. Y lo que les decía, ¿cuáles son los descuentos que nos permite la legislación? Solamente dos los que nos pueden permitir, ¿no? Los descuentos de la AFP, que nos descuentan a nosotros para pagar el seguro social a largo plazo, que es el 12.71%. Y no así, no nos pueden descontar el 16.71%, que es el seguro social a corto plazo, porque eso lo paga el empleador, chicos, no lo pagamos nosotros, lo paga él. Y luego tenemos lo que es el RCIVA, que es el 13%. Ahí les he puesto un monto, el monto es de 9.724. ¿Qué quiere decir? Que persona o trabajador que gane más de 9.724 son sujetos al RCIVA. Ahí recién tienen que hacerle el descuento del 13%. Pero los que ganaran de 9.724 para abajo, no son sujetos del RCIVA. Y a ellos les voy a dejar una tareita que ustedes van a tener que averiguar dónde dispone esto, dónde dispone cuáles son los sujetos del RCIVA, ¿no? A partir de que el año pasado se declaró el 1 de mayo el tema de ¿cómo se llama?, del incremento salarial. De ahí salen después normativas que regulan este aspecto, y ustedes van a ver y van a ir investigando donde nos dice que los sujetos del RCIVA solamente son aquellos que ganen más de 9.724 bolivianos. Luego, entonces dice que el total ganado menos el descuento es igual al líquido pagable. Entonces, el líquido pagable, ¿qué es? Es el efectivo que se puede disponer después de restar el total ganado y los descuentos, ¿no? Entonces, ese es el que nosotros recibimos. Después de haber hecho todo este cálculo, ese es el que vamos a recibir y vamos a poder disponer. Ahora aquí, he tratado de hacer una pequeña... ¿cómo se llama? Un pequeño ejemplito para que podamos nosotros llenar.
¿no? Entonces, en ese sentido, por favor, me voy a salir un ratito de aquí y me voy a ir a, perdón chicos, me voy a ir a, ajá, porque no me va a dejar ahí hacer aquí, ¿ya? Quiero que me puedan ver en esta parte lo que vamos a realizar. Dice que estamos utilizando un ejemplito, ¿ya? Un ejemplito para poder llenar el pequeño cuadrito, la pequeña tabla que tenemos. Nos dice que el señor Peluche, dice el Peluche, fue contratado en el cargo de sacacopias. Sabemos que sí, ese es su cargo, ¿no ve, chicos? Con un sueldo básico de bolivianos 2.800. Al finalizar el mes tiene bolivianos 470 de complementos. Calcular el líquido pagable. Entonces ya sabemos cuál sería su sueldo básico. Aquí tenemos que poner lo que es el sueldo básico y vamos a ir introduciendo un ratito, chicos. Nos está haciendo aquí. Vamos a ir poniendo un ratito, por favor, un ratito. Lo vamos a... Muy bien, chicos, perdón por la pequeña interrupción que hemos tenido. No me estaba respondiendo el programita. Estamos hablando acerca de que estamos poniendo un pequeño ejemplo práctico para que ustedes vean cómo realizamos el tema de la composición del salario en una tablita que no está con todos los datos que se pone en una planilla de sueldos y salarios, pero están los que realmente importan, ¿no? Entonces habíamos dicho que se compone por el sueldo básico más los complementos, igual total ganado, menos los descuentos, igual el líquido pagable. En ese sentido, vamos a hablar que tenemos nuestro ejemplo y nos dice que el señor Peluche fue contratado en el cargo de sacacopias con un sueldo básico de 2.800 bolivianos. Al finalizar el mes tiene 470 de complementos, calcular el líquido pagable, o sea, tenemos que llegar hasta esta parte, ¿no? Entonces vamos a ir poniendo los datos y nos dice que tenemos 2.800 de sueldo básico. Aquí vamos a ponerlo nomás un más, porque estamos viendo el tema de un ejemplo práctico, porque después cuando hagamos las planillas de sueldos y salarios, ya el Excel te lo suma y todo te lo realiza para poder tener una mayor rapidez, porque si haríamos manualmente, se imaginan si estuviéramos trabajando en una empresa de 500 trabajadores yendo haciendo manualmente, ¿no? Esa es la facilidad que tenemos ahora con el tema de Excel, que te lo puede hacer grandes cantidades para poder llegar a, ¿cómo se dice? A poder administrar tu tiempo correctamente y no perderlo de forma manual. En ese sentido, vamos a poner los complementos, que estos complementos sabemos bien que pueden ser horas extras, pueden ser nocturnos, comisiones y todo lo demás. En este sentido, no nos está especificando porque también no estamos todavía llegando a esa parte de realizar cómo se realizan los complementos, ¿no? Entonces, estamos diciendo que ya hay un acumulado de 470. Posteriormente ya les voy a ir explicando cómo hacemos el tema de los cálculos para sacar extras, domingos, el bono de antigüedad y todo lo demás. Entonces ponemos 470 bolivianos, que nos va a dar un igual de 3.270. Entonces lo voy a poner 3.270. Y esto dice que tengo que restarlo. Y ahí va la pregunta también, les digo. ¿Qué nos tocaría poner aquí? ¿Cuáles son los descuentos que nosotros tendríamos que restar? ¿Le tocaría a este señor Peluche pagar el tema del 13%? No, no está llegando a 9.000, como hemos dicho, a 9.724 bolivianos, que nos dice el anterior diapositiva. Mire, aquí estamos. Ahí nos dice de que es 9.724 bolivianos. Entonces,
El señor Peluche no llega ni siquiera a 4.000, está en 3.270, entonces no corresponde el 13%. Pero ¿cuál corresponde? El 12.71%, que sería el tema de AFP, ¿no ve? Ese sí sería nuestro descuento. ¿Cuánto sería el 12.71% de 3.270? Sería 415,68 centavos. Ese es el 12.71% de lo que es las AFPs. Solamente estamos utilizando aquí AFP, que es el 12.71%. Nada más estamos utilizando, chicos, por favor. Entonces, ¿cuánto sería mi igual al líquido pagable? ¿Cuánto me tendrían que pagar el líquido pagable? Descontando lo que es el total ganado, 3.270 menos 415,68 centavos, mi líquido pagable llega a ser 2.854,38 centavos. ¿Qué quiere decir? Que este es lo que yo voy a percibir a finalizar de mes después de haber hecho todo el procedimiento en el cual dispone que se tiene que realizar para poder ver cuánto me tienen que pagar a final de mes. ¿Han entendido, chicos? Voy a repetir. Miren, se ha hecho 20 minutos ya. Se ha hecho larguito, pero era necesario hacer una pequeña introducción y ver esta parte. Hasta aquí vamos a quedar. Tengo el sueldo básico, que es el que está en el contrato. Lo tengo que sumar con los complementos que me están diciendo aquí. Tengo que llegar al total ganado, es decir, la suma de estos dos. Tengo que descontarles, solamente aplica el 12.71% porque no llega al monto de 9.724 para el 13%. Y de ahí tengo que restar total ganado menos descuentos para sacar el líquido pagable, que en este caso es 2.854,38 centavos. Eso sería por el momento, chicos. Nos vamos a ver ya en la siguiente semana, donde vamos a estar haciendo ejercicios para que podamos ir llenando de forma correcta nuestra planilla de sueldos y salarios. Gracias, chicos.